A lo largo de muchos años, se ha escuchado hablar acerca de los nahuales, pero de unos que se arrancan las patas, que se sacan los ojos, que se quitan los brazos, que mutan en diferentes animales. Tal vez muchos de ustedes no lo crean, pero los que somos de pueblo y pertenecemos a alguna cultura indígena o a alguna etnia, sabemos que esto que se dice acerca de las bestias híbridas es real y suceden en cada rincón, no solamente de México, sino del mundo entero. Esta noche les voy a contar una aterradora historia acerca de un narcotraficante que se convirtió en nahual, el cual lamentablemente solito se maldijo al buscar riquezas. Él pidió tener mucho dinero y probablemente estuvo a cambio de su salud, porque entregó su alma, su vida y sobre todo su felicidad. El siguiente relato que les voy a contar va a ser totalmente en vivo. Es un relato inédito que lleva por título El narco nahual que se arrancaba sus patas. Relato del narcotraficante sicario de Sonora. Por desgracia, muchas personas que se dedican al crimen organizado o a la venta de polvo y cosas ilícitas siempre despiertan entidades y seres infernales para que les cuiden su carga y también para que quite de su camino a militares, sobre todo a enemigos o a otros rivales llamados los contras. Les cuento que antes yo no creía en esto y pensaba que era mentira o cuento, pero en varias ocasiones escuché a mi tío, que era militar, decirle a mis padres que en cada decomiso o detención se topaban con aterradoras cosas, unas que no creerán. En algunas casas de seguridad habían animales sacrificados, huesos, amuletos, brujerías, pero también videos de cómo hacían sus rituales, brujerías y torturas con sus rivales. Pero bueno, a mí el tema que más me interesaba y gustaba era el de las bestias parecidas a hombres lobos, nahuales y brujas, los cuales contrataban los narcos y sicarios para sus servicios. Muchos no lo quieren creer, pero tendrían que estar aquí, en los ranchos y pueblos, para que vean con sus propios ojos que los seres o bestias híbridas, aquellos que trabajan con los narcos, son reales. Para contarles este relato, me voy a regresar muchos años atrás. Cuenta la historia que cuando mi madre y mis tíos eran más pequeños, solían ir de visita mucho a un pueblito en Altar, Sonora. Supuestamente allí verían a la abuela, que vivía con un tío el más chico, con el que se llevaban muy bien los tres. Ese tío tenía mucho dinero, y eso que no trabajaba, pero también hacía cosas extrañas, ya que se iba por muchos días, y cuando regresaba lo hacía con varios costales de billetes. Por su parte, mi abuela no estaba contenta con lo que hacía su hijo, y en varias ocasiones le dijo que por favor dejara de juntarse con la maña, y todo eso, o de lo contrario, la familia pagaría las consecuencias de dedicarse a lo malo. En ese momento los niños no sabían qué rayos hacía su tío. Ellos solamente veían cómo aprovechaba cualquier momento en la noche o en la madrugada para perderse y por mucho tiempo, porque este se iba muy lejos. Mi madre esa vez se quedó como por 2 meses porque habían vacaciones en casa del tío. Este actuaba muy extraño. Por ejemplo, se sentía incómodo y por más que lo disimulaba, se dieron cuenta que no le gustaban las visitas. Pero también resulta que a veces en la madrugada, cuando ellos se quedaban totalmente dormidos, este se despertaba y salía sin hacer ruido. En ese momento mi madre se daba cuenta y se ponía a espiarlo.
En varias ocasiones le preguntó que para dónde iba, y éste le decía que le habían encargado ir a cuidar unos animales a otro rancho, uno que estaba cercano. En eso ella recordaba que el tío tenía mucho dinero y por eso no le creía lo de la historia, de que se iba a trabajar por allí, cuando en teoría no le faltaba nada. Pero bueno, ella le pedía más explicaciones, y el extraño tío varias veces se tuvo que salir muy de madrugada a su trabajo en el desierto, casi a escondidas. Mi madre recuerda que siempre pasó en esos horarios de entre las 2 y 3 de la madrugada. Pero también notó que siempre la abuela no se dormía hasta que su hijo se regresara del supuesto trabajo que tenía. En el día pasaban muchas camionetas con hombres totalmente armados, y estos le entregaban al tío varios fajos de billetes. Y lo que más miedo le dio a mi madre fue que en varios de estos hombres habían manchas de sangre en su ropa y en su piel. Además cargaban cadenas de oro y plata con imágenes de la Santa Muerte y otras cosas más que parecían demonios. Resulta que un día pasaron muchas camionetas por la tarde. Fueron a ver al tío y le dijeron que ahora sí necesitaban la protección de la bruja y de su bestia, porque el terreno estaba muy caliente. De hecho, había mucho militar cuidando las carreteras y no podían cruzar la carga. Esa vez, el tío le dejó bastante dinero a la abuela y le dijo que se durmiera temprano y que por nada del mundo abrieran la puerta, así escucharan rugidos o gritos, ya que al parecer sería una noche muy fría y difícil, y que por nuestra seguridad no debíamos de estar despiertos, o eso le decía a mi madre. Pero bueno, por desgracia mi madre era muy curiosa, además de metiche, así que a ella se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío. Para eso se salió al patio, que por cierto era de pura tierra para seguirlo, por eso no hacía ruido. El tío, antes de irse, volteó para todos lados, y al asegurarse de que no era seguido por nadie, caminó como por media hora hacia una zona desértica, y por fin llegó a donde estaba una mujer muy parecida a una bruja. Al parecer esa señora era una curandera, pero junto con ella tenía a un extraño animal, lo más parecido a un perro. Este estaba amarrado con una cadena muy gruesa. En eso el tío se quitó la ropa y se puso de rodillas. Para eso el animal que estaba al lado de él rodó en diferentes posiciones, y aunque no lo crean, pasó una mutación horrible. Dicen que el tío con sus propias manos se despellejó vivo, y lo mismo hizo aquella bestia, la cual se arrancó su piel, y de pronto intercambiaron sus cuerpos. Eso era terrible, y más porque el tío dejó desprotegido su cuero viejo y reseco a un lado para volverse una bestia indescriptible. En cuestión de minutos, ella vio cómo se puso en posición de 4 patas y corrió ágilmente, como si de un lobo se tratara, pero aún conservaba un poco de su cuerpo de hombre. Minutos después, como si fuera una bestia, se puso a escarbar con sus manos en una parte del pueblo, ya que resulta que allí tenía enterrados un par de patas, unas muy feas. En ese tiempo no supo si eran de lobo, de coyote o de perro, pero que en cuanto la sacó y de forma surrealista, el tío se sentó, se descubrió sus piernas semihumanas y después, como si se tratara de algo normal, se arrancó una a una sus 2 patas y se acomodó las de este impresionante animal canino. Así como lo escuchan, una vez hecho todo eso, el tío brincó y se fue corriendo por los campos de maíz. Cuenta mi madre que él tenía su forma de persona, solo que con patas de un lobo o de un perro, y que cuando se alejó de la casa,
se escuchó claramente cómo comenzó a aullar. Eso fue mucho para mi pobre madre, quien estaba aterrada por lo que estaba sucediendo. Así que, como pudo sin hacer ruido, se regresó para su casa sin saber qué hacer. Allí comprendió el don que tenía su tío y también de dónde sacaba mucho dinero. Por eso descubrió que su tío era una bestia que trabajaba con los narcos. Ella le contó todo esto a sus hermanos. Además les dijo todo lo que vio y cómo se estaba revolcando su tío por los suelos para convertirse en un impresionante nahual, uno que le robaba la carga a sus rivales, porque en efecto, él se convertía en eso para atemorizarlos y de esa forma terminar con ellos. Con un poco de miedo y temor, mis tíos le contaron todo esto a la abuelita. Ella nerviosa les dijo que sabía lo que estaba pasando y en qué cosa estaba metido su hijo, y todo acerca de esos temas del narcotráfico y sicariato, pero pues no quería decirles para no asustarlos, y especialmente porque ellos se morían de ganas siempre por abrazarlo, ya que en el fondo de las cosas él realmente sí los quería. Por desgracia, un grupo de rivales se enteró de dónde estaba mi tío y con quién trabajaba, y por ese momento dicen que las cosas se calmaron, pero un día después lo comenzaron a cazar en el desierto, y por suerte sí lo encontraron. Mi abuela tuvo que salir huyendo del pueblo y se vino a esconder para la casa en lo que pasaba el peligro. Pasaron unos meses y al parecer ejecutaron al tío. La casa y el terreno se perdieron. La zona se volvió un paso de diferentes cárteles del narco. Por eso mismo todo se salió de control. Desde entonces mis familiares se alejaron completamente del pueblo y jamás lo volvieron a visitar. Se sabe que el tío murió a inicios del año de 1997 y que cuando lo fueron a buscar, allí solamente encontraron ese par de patas de perro cortadas adentro de la casa, las cuales no tenían sangre y sin ningún rastro que haya dejado él. Es más, por ninguna parte apareció su cuerpo. Pero en el pueblo y en el resto de la familia se cree que lo desapareció algo más. Posiblemente este se llevó un secreto. También dicen que el nahual estaba cuidado por el diablo. Pero bueno, nunca quisieron contarles a nadie más qué realmente pasó. Lo que sí se sabe es que alguien se enteró y lo delató con los narcos, cuando éste le robó su fortuna. Pero bueno, al final de cuentas, terminaron con la vida de mi tío, el narco nahual, la bestia que se arrancaba sus patas. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo, de los eventos reales de la señora Lorena Antonia Hernández. Mi padrino, el narco, es un toro nahual. Relato basado en eventos reales de la Ciudad de México. Señor Chemo San Juan, por favor lea mi carta. Hace muchos años se supo que don Roque, aquel hombre bondadoso y noble que vivía en los cerros de Tláhuac, era un brujo nahual, pero uno muy diferente a todo lo que se ha contado en redes sociales. Por ejemplo, él, a pesar de ser narco y de vender cosas malas, siempre ayudó al pueblo, a la gente que no tenía para comer. De hecho, ayudó a todos con dinero, y ni hablar de los enfermos, porque a estos les compraba medicamentos. Pero bueno, por desgracia, tiempo después de que me bautizaron mis padres, conocieron su verdadero secreto, y uno muy malo. Resulta que mi padrino no podía entrar a las iglesias. También no soportaba pasar junto a un santo o virgen, y tampoco comía alimentos que trajeran sal.
Al principio mis padres no lo vieron mal, pero con el paso de los años descubrieron que además su compadre era narco, pero también resultó ser un toro nahual, una aterradora bestia cambiapieles de Tláhuac. Mis abuelitos, que en paz descansen, les decían infinidad de veces a mis padres que por favor me volvieran a bautizar, porque era sabido que mi padrino era un nahual y uno en verdad muy peligroso. Cuentan en el pueblo de Tláhuac, en la Ciudad de México, que mi padrino, antes de ser narco, era un hombre sumamente muy pobre, tanto que no tenía para comer, ni para comprarle zapatos a sus hijos. Resulta que una vez a él lo vieron en lo alto de un pueblo llamado San Juan, justo por unas cuevas, y al parecer estaba invocando al demonio. La persona que lo vio asegura que llorando le pedía suerte, trabajo y dinero, y todo lo posible para salir de la pobreza. Esto se lo pedía un demonio. Dicen que efectivamente se le apareció el mal a mi padrino, y este le dijo que le ayudaría a tener negocio productivo, uno que le dejara mucho dinero, pero que a cambio quería algo. Sin pensar en las consecuencias, mi padrino aceptó y le dijo que pidiera lo que quisiera, sobre todo que estuviera a su alcance. Ese demonio le dijo que a partir de ese momento, él sería una más de sus bestias y que como recompensa obtendría mucho dinero, poder y fama. Por eso, él mismo aceptó y allí cerraron el trato. Días después mi padrino se puso a vender cosas ilícitas y se fue para arriba, porque el dinero desde ese momento le llovió pero por costales. Desde entonces, mi padrino se volvió un narco, pero justamente cuando progresó de la manera económica, pues desde ese momento se despidió de su vida de ser humano, porque ahora será un esclavo más del diablo, una aterradora bestia. Y en efecto, porque la desgracia sucedía todas las noches, cuando éste se convertía en un impresionante toro negro, en una bestia nahual, un ser aberrante, uno que lastimaba y correteaba a la gente del pueblo. Les cuento en esta carta que mi papá y su compadre eran amigos de la infancia, y después de un tiempo, este le pidió que me bautizara. El señor aceptó, pero antes le advirtió que no le gustaba mucho el tema de la religión, y le dijo que él me bautizaba, pero que no pondría un pie en la iglesia. Por algún motivo nos fuimos del pueblo por varios años, y dejamos de saber de todos ellos. En ocasiones los visitábamos. Recuerdo que desde niño me acostumbraron a ir una vez cada 4 años para visitar a los abuelos paternos, pero allí las cosas cambiaron. Normalmente siempre iban mi mamá, mi papá y mis tíos y yo, pero esta vez, en el año de 1983, solamente pudieron ir mis tíos y yo con ellos. Les platico que estábamos acostumbrados a irnos en la tarde, pues el trayecto era como de 4 horas, ya que en esa época había poco transporte para llegar a ese lugar. Gracias a Dios, otro familiar le prestó su carro a un tío, y por eso nos fue posible ir un poco más rápido. Sin embargo, esta vez, mis tíos decidieron que nos fuéramos en la tarde, para llegar de noche y un poco más tranquilos. Todo en el camino iba muy bien. Sin embargo, hay un tramo más o menos que queda como a media hora del pueblo, uno que siempre me dio mala suerte y mala espina. De por sí el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de nahuales y de brujas. Por ejemplo, los de Santa Ana y los de Xochimilco también son feroces y aterradores. Y en esa época, el pueblo tenía muy pocos habitantes, pero muchos seres de estos que les nombro. Por mi parte, esa noche me venía durmiendo,
pues ya era muy tarde. En eso sentí cómo mi tío frenó de golpe y que me pegó en mi cara. Por la sacudida que me tambaleo, y me desperté furioso porque imaginé que había pasado algo. Creí que era una broma, pero no. En ese momento vi cómo mi tío me hacía señas para que no me moviera, y también me dijo que no gritara. Es más, me ordenó que ni siquiera hiciera ruido. Esto para no interrumpir o alterar a mi padrino, el toro nahual, que iba cruzando por ese momento. ¿Cómo que mi padrino? ¿De qué rayos estaban hablando? Si yo a ese señor ni lo conocía, porque cuando me fui del pueblo yo era muy pequeño. En efecto, cuando miré hacia enfrente del camino, clarito miré cómo un impresionante animal estaba cruzando la carretera, uno caminando como si fuera un ser humano. Sin embargo, este que se regresa a la mitad de su camino, y en ese momento, esa bestia nahual volteó a vernos. Recuerdo muy bien que mi tía menor comenzó a llorar aterrada, mientras que el resto de nosotros estábamos asombrados. Jamás en mi corta vida había visto algo paranormal, ni mucho menos una de esas famosas bestias nahuales, y para mala suerte, era mi padrino el narcotraficante. Eso me asustó y mucho, y casi comencé a llorar, mientras que mi tío, el que venía manejando, estaba sin hacer ningún ruido. Mis otros tíos estaban petrificados y solo se le quedaban viendo a la criatura. Por mi parte yo me estaba orinando del miedo, pero a pesar de que tenía mucho pavor, le hice caso a mi tío y no me moví. Una vez más el toro nahual, después de estar un momento quieto, comenzó a mirarnos, pero de una manera amenazante. Para eso se acercó hacia nosotros como buscando a alguien. Se los juro por Dios que yo no miento. Les digo que clarito vi como ese animal se levantó lentamente y se ponía en posición erguida. Metió la todas las luces, pero la impresionante bestia nunca nos quitó la mirada de encima. Así estuvimos agachados y mirarlo a los ojos, rogándole a Dios de que se fuera pronto para seguir nuestro camino. En eso se nos fue encima, con su cuerno y que nos voltea. De hecho, nos aventó como a 10 metros del camino, a donde no nos veíamos. Caímos dentro de unas milpas. Madre mía, esa bestia era sumamente fuerte, pero había algo raro. No sé por qué, pero si ese nahual hubiera querido, allí mismo nos hubiera arrancado la vida, porque en verdad era enorme y fuerte. Pero aquí no pasó eso. Más bien, esto lo comprendimos después. Resulta que minutos después llegaron 2 camionetas más, y en estas hombres que le dieron una buena cantidad de dinero en una bolsa a la bestia. Esta sacó unos paquetes extraños y se los entregó como intercambio. Creo que allí entendí por qué nos sacó del camino. Aquellos hombres iban armados y no se tentaban el corazón con nadie. Por eso supimos que en ese momento estaban cruzando una carga, una que se dirigía para el estado de Morelos. Y si nos hubieran visto en ese momento, los narcos nos hubieran eliminado. Al entender bien las cosas, mejor nos agachamos para que no nos vieran. Incluso hasta cerramos los ojos, temblando. Después de unos minutos, estos hombres se fueron, dejando a mi padrino solo. Les cuento que cuando escuchamos que las camionetas ya se habían largado, justo al momento de asomarnos vimos cómo el famoso toro nahual rodó por los suelos y después de 7 vueltas se incorporó convertido de nuevo en un ser humano. Fue allí que cuando ya no había peligro, se nos acercó para pedirnos una disculpa, pero también nos explicó que estábamos en un lugar muy peligroso. Al final de cuentas, ya me daba mucho miedo ir al pueblo del oriente de la Ciudad de México, y más
para visitar a los abuelos y a mi padrino, el narco toro nahual, la bestia de la ciudad. Les cuento que lamentablemente, años después de que nos pasó esto, el padrino narco se perdió y jamás apareció. Unos dicen que los rivales lo cazaron, otros más que un narco lo atrapó. Y por último, alguien dijo, que creo fue mi padre, que se había cansado de ser la bestia del narco y también del diablo, que por eso se dejó morir. La verdad nunca se supo qué pasó con él, y a pesar de que ya pasaron muchos años, más de 40, sigue sin aparecer. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, contado en vivo de los eventos reales del señor Juan Manuel Ojeda Cortés.